camión frigorífico ahí al frente. Uf. Muy bien. Muy bien, muy buenas tardes, amigos televidentes, una vez más con ustedes aquí en Visión RD, Enfoque Social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo les acompaña. El día de hoy tenemos nuestro gran invitado, un invitado de lujo y siempre un honor para nosotros tenerlo aquí en este programa por la gran cantidad de conocimiento que tiene, su gran formación académica y su manera de transmitir esos conocimientos, sobre todo lo hace un invitado, como dije, de lujo. Así que me place tener conmigo el día de hoy a Daniel Pou, un gran politólogo y además experto en seguridad ciudadana. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a tu programa. Muy buenas tardes, doña Jacqueline. Yo pues me siento honrado con esta invitación que de nuevo usted me ha extendido para compartir sobre todo con ese gran público que le da seguimiento a esta tribuna, porque este no es un programa, esto es una tribuna y como tal tenemos que pues elevarla a su máxima expresión. Gracias, gracias. Daniel, hoy tenemos mucho de qué hablar, porque en las últimas semanas han ocurrido muchos acontecimientos que han causado mucho revuelo en la sociedad dominicana. El tema obligado para iniciar es el tema de la corrupción, la persecución a la corrupción. Y sería bueno iniciar, ¿verdad? Conociendo cuál es tu valoración sobre la sociedad dominicana o respecto a la corrupción y a la impunidad. Bueno, doña Jacqueline, los últimos acontecimientos son la punta de un iceberg inmenso, casi continental, sobre el cual subyace la sociedad dominicana. Y lo digo de esta manera porque muchas personas han magnificado los eventos, quizás por el descaro con que se han llevado a ciertas prácticas desde el ejercicio del poder. Indiscutiblemente resultan ofensivas a todo principio ético y de legitimidad de lo que es el Estado. Y realmente la sociedad dominicana está conmovida. Pero yo digo que si taladran un poquito más, podríamos encontrar situaciones que volcarían al país de una manera estrepitosa sobre lo que ha sido durante décadas, porque hay que decirlo de esta manera, esto no es un caso de un gobierno, esto es un caso de un ejercicio desde lo público que lamentablemente ha asignado la trayectoria de la mayoría de los gobiernos que hemos tenido, en mayor o menor grado, pero siempre con esos perfiles de lo que se puede decir un abuso descarnado de lo que es el ejercicio del poder. Este caso pues llama mucho la atención porque justamente se destapa a partir de lo que es la cúpula militar. Y cuando hablo de la cúpula militar, estoy hablando que el elemento, el epicentro de este caso es una figura que no es cualquier figura dentro de la estructura militar del país. Se trata nada más y nada menos que el responsable de la seguridad del expresidente Danilo Medina. Y esto pues ha demostrado que en esta sociedad los niveles de descomposición campean, pero no campean de cualquier manera. Campean enrostrándonos a todo y a cada una de las personas que vivimos en este país, que desde el poder se puede todo. Se puede vulnerar incluso la propia legitimidad del poder. Se puede vulnerar la legitimidad de las propias Fuerzas Armadas, que son tradicionalmente una de las instancias con que la sociedad dominicana de alguna manera siempre ha tenido una identificación.
Esto ha trascendido de manera, podríamos decir, escandalosa, en razón de que uno de los imputados, con muy poca presión, podríamos decir de alguna manera, ha decidido revelar la complejidad y el descaro del entramado sobre el cual se han tejido manejos de recursos públicos para destinarlo a beneficios personales, beneficios prácticamente de pequeños clanes dentro de las estructuras militares que han gozado de la confianza y del poder suficiente para desplazarse de un punto a otro de lo que es el accionar institucional de una manera, podríamos decir, sin ningún recato, sin ningún reparo, sin tomar ningún cuidado, como si esto nunca en la vida y se iba a exponer, se iba a debatir en el ámbito en que ha sucedido. Oh, tú hablabas de que esto no es más que la punta del iceberg de un gran problema sobre corrupción y un gran problema que subyace ya desde hace décadas dentro de lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas o la milicia. Entonces, si esto es la punta del iceberg, como dices tú, ¿qué significa eso? Que lo que se mueve dentro de las Fuerzas Armadas o desde los grupos militares es todavía mayor. Es simplemente que estamos empezando a escudriñar porque es la primera vez, tengo entendido, que se destapa un escándalo de esta naturaleza desde el ámbito militar. Bueno, no es la primera vez. Hay que recordar la famosa PPCAR que se produjo durante el gobierno de Hipólito Mejía, aquella tarjeta que Baninter le había otorgado al presidente de la República para utilizarla discrecionalmente en sus gastos de viaje. Que la manejaba un oficial que era el responsable de la avanzada. En términos de logística de seguridad, el responsable de la avanzada de un presidente es aquella persona que específicamente en este caso era un militar, quien tenía que establecer todos los parámetros de seguridad cuando el presidente viajaba a otro país y quien tenía bajo su responsabilidad darle inicio a toda la logística de lo que era la seguridad y las garantías con que el presidente dominicano tenía que desplazarse y desarrollar sus agendas en países extranjeros. Lo único que esta es más compleja, porque esta se trata de un entramado mucho más denso que implicaba a diferentes agencias de la seguridad, porque eso es uno de los temas que hay que dilucidar en este país. ¿Cómo es posible que todas las personas que pasan por las principales agencias de seguridad en posiciones de mando, todas terminan exhibiendo fortunas que resultan inexplicables? Además, nosotros desde hace muchos años, que dicho sea de paso, nos ha hecho ganar la antipatía de sectores de poder en este país, sobre todo de sectores militares y policiales, hemos llamado la atención de la falta de transparencia con que se han manejado y han desarrollado sus actividades la mayoría de los mandos militares y policiales. Y por qué no, los directivos de otras agencias como el Departamento Nacional de Investigaciones y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ahora bien, cuando yo hablo de que si profundizamos esto, podríamos encontrar situaciones que resultarían sorprendentes, porque en casi todos estos entramados hay muertes, hay personas desaparecidas, hay personas
que se les ha enajenado su vida. ¿Por qué? Porque estos entramados siempre tienen colindancia con sectores externos a las Fuerzas Armadas y a la policía y a las demás agencias de seguridad. Yo he propuesto desde hace mucho tiempo una intervención de todos los organismos de seguridad que están vinculados a las ramas castrenses y a la Policía Nacional, porque me sospecho que muchas situaciones inexplicables de vínculos con el crimen organizado, de desapariciones, de ejecuciones sumarias incluso que se han producido en nuestro país en el ámbito del delito y en otros ámbitos, tienen que estar vinculadas con actos de corrupción. Y esta es una primicia que estoy dando en tu programa. Y te lo digo, Jacqueline, porque todos estos días me he dedicado a repasar una serie de situaciones que han tenido mucho peso en la vida nacional, que han escandalizado a la población, pero que nunca llegaron a tener las explicaciones que se esperaban. Y una de ellas es, por ejemplo, el famoso caso Paya. No sé si lo recuerdas, que se dio en Baní, donde se produjo la ejecución sumaria de un grupo de narcotraficantes extranjeros que vinieron al país a traer un cargamento de cerca de 2 toneladas de cocaína y que además, de acuerdo a informes de agencias de seguridad extranjera a las cuales yo tengo acceso, también se trajeron innúmeras valijas de dinero en moneda extranjera, específicamente en dólares, y que nunca aparecieron. Y también sucedió lo mismo con la droga. Hay que recordar que para ese momento, que quizás tú eras muy jovencita y no podías llevar el día a día de esos acontecimientos, pues la cocaína se llegaba a vender en paradores comerciales de las diferentes carreteras del país, donde incluso fueron apresados nacionales haitianos que habían venido desde su país a comprar parte de esa cocaína. Aquello fue lo que se puede decir en términos populares, un desmadre. Y hay que recordar que esa situación que produjo cerca de 13 personas, 13 homicidios, todos en el mismo escenario, en el mismo lugar y en el mismo momento, del que solo de la masacre sobrevivió un pescador nicaragüense que luego fue sacado del país y devuelto a su país de origen, pues nunca hubo un informe completo. Lo que sí hay que recordar que el senador de la provincia Peravia, para entonces, el señor Wilton Guerrero, había incluso acusado al comandante de la policía de esa provincia y además añadió que en ese caso el comandante de la policía era un protegido del Procurador General de la República de entonces. Todo aquello trajo un revuelo que incluso a Wilton Guerrero se le acusó de haberle hecho un daño lacerante a la sociedad banileja, porque gran parte de los negocios que se desarrollaban en la provincia Peravia habían sido castrados producto de las denuncias que había realizado el senador Wilton Guerrero. Pero en un crimen de esa naturaleza, que era un tumbe de droga que fue desatado por la euforia de diferentes sectores militares que andaban detrás porque tenían informaciones oportunas y veraces de inteligencia, que andaban detrás como hienas de ese cargamento de droga y de esas valijas llenas de dólares. Y fueron grupos que se originaron y se organizaron a través de diferentes cuerpos militares y que impactó de manera significativa a altos oficiales de la Marina de Guerra, que incluso hubo que pasarlos a retiro. Lo que sucede está que ese hecho donde se establecieron vinculaciones muy sólidas
vinculaciones muy firmes entre miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y el crimen organizado, nunca fue esclarecido porque no hubo la voluntad política y tampoco el Ministerio Público de entonces tuvo el valor y el arrojo de realizar el expertise investigativo que requería ese caso. Entonces, por un asunto de complicidad también, me imagino. Sí, claro. De intereses mutuos. Sí, un asunto de complicidad y un asunto que indiscutiblemente podía hacer añicos al aparato militar y de la seguridad de este país en ese momento. No hay que olvidar eso. Con todo lo que tú acabas de decir, entonces podríamos señalar que no solamente debemos trabajar en una reforma policial, también hay que trabajar en una reforma de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos castrenses. Yo digo de todos los organismos de seguridad y defensa. No es posible que todos los organismos de seguridad y defensa actúen con tanta discrecionalidad, sin ningún tipo de transparencia, sin rendir cuenta, más que entre ellos mismos. Imagínense, Jacqueline, los organismos de seguridad se rinden cuenta entre ellos y en esa rendición de cuentas lo que realmente se urde es un entramado de complicidades que realmente dejan mucho que desear. Es lo que realmente ha venido sucediendo a través de los años. ¿Cómo es posible que un departamento de asuntos internos de la policía esté dirigido por un subalterno del propio jefe de la policía? ¿Usted me podría explicar eso? Usted sabe que en el mundo militar, en ese eto de los cuarteles, existen lazos muy fuertes entre los altos, sobre todo entre los altos oficiales, que implican el mantenimiento de un código de silencio, un código de hermetismo que impide que desde fuera se puedan realmente visualizar los actos reñidos con la ley que dentro de esas organizaciones se practican. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, porque al regreso tengo preguntas muy interesantes para ti respecto a cómo el gobierno, el presidente, ha estado manejando esta situación en torno al enfrentamiento que se está haciendo en los casos de corrupción. Y, por ejemplo, con el tema específico de la corrupción en torno a los militares, las repercusiones y la amenaza que eso podría significar incluso para la estabilidad del propio gobierno. Así que vamos a la pausa y no se muevan, que en breve regresamos. Bien contigo. Muy bien, estamos de vuelta y continuamos con Visión RD y nuestro invitado del día de hoy, el politólogo Daniel Pou, a quien además es experto en seguridad ciudadana. Y antes de continuar, quiero enviarle un saludito a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales y que nos ven desde casita también a través de Mocavisión Canal 48. Un saludo especial al licenciado Gonzalo Plasencia, un abogado penalista excelente, y me puso un mensajito, a lo mejor te estoy dando seguimiento, así que un saludo para él. Pou, cuando íbamos a comerciales nos quedamos pendiente con la siguiente pregunta sobre las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar la corrupción y tomando en cuenta de que nos enfrentamos ahora a la corrupción desde los grupos militares. ¿Cómo, aunque no es directamente la lucha por parte del gobierno, sino que quien persigue es el Ministerio Público, no menos cierto es que el presidente fue quien manifestó desde el inicio de su gobierno
la intención de designar un ministerio público independiente, por lo que de manera directa él tiene una gran participación en lo que se ha venido efectuando con la persecución de la corrupción. En el caso sobre los militares, ¿qué implicaciones puede tener esto, el enfrentamiento con los militares, para la estabilidad del gobierno de Luis Abinader? Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. Hay dos componentes que han facilitado este proceso. Primero, que la magistrada Miriam Germán Brito, una profesional del derecho de una larga trayectoria, desde ser fiscal adjunta en el Distrito Nacional hasta ser juez de la Suprema Corte de Justicia, pues ha estado engalanada de ser una mujer con decisión, con firmeza, con coraje y con pulcritud. Eso es un factor que ha sido determinante. Por el otro lado, y yo conozco muy bien a doña Miriam Germán desde hace casi 40 años, éramos los dos jóvenes, muy jóvenes, y por el otro lado, el presidente Luis Abinader le ha ofrecido todo el respaldo para que el Ministerio Público actúe con los criterios que, de acuerdo a su misión establecida en la ley que ampara las funciones del Ministerio Público, pues estas ejecutorias sean llevadas de manera libre y plenamente bajo los criterios de ella y su equipo. Entonces, estos han sido factores determinantes, pero también el presidente Luis Abinader, que surgió y alcanzó el poder desde una consigna muy pertinente sobre la lucha en contra de la corrupción, pues está obligado a que este proceso se convierta en un proceso sin retorno en la sociedad dominicana. Y esto durante estos 4 años va a ser un elemento pertinente. Recuerde que en días recientes la doctora Miriam Germán Brito, en una entrevista que hiciera a través de uno de los canales de televisión de nuestra capital, manifestaba que tenía cerca de 400 casos con expedientes bastante densos que iban a tener que ser dilucidados en los tribunales del país. Entonces, esto es un buen indicio de que insumos tendrá de sobra este Ministerio Público para profundizar y lograr descifrar las claves de los entramados delictivos que en torno al Estado dominicano durante décadas, porque hay personas que piensan que esto es un tema de hace 8, de hace 10, de hace 20 años, y esto es un tema que durante décadas ha servido como la ventana de oxígeno y la fuente de alimentación de muchos grupos de poder que han construido su nicho en torno a los recursos del Estado y a la mala gestión de lo público en nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, esto es un tema que va para largo. Quizás no se puedan desentrañar todos los actores involucrados, todos los sectores y todas las modalidades delictivas que bajo estas prácticas se han venido realizando. Pero sí le aseguro que la sociedad dominicana tendrá una nueva visión mucho más acabada, mucho más robusta de cómo en República Dominicana desde muchas décadas atrás se ha venido manejando la administración pública. Usted podrá no estar de acuerdo con el gobierno de turno. Yo particularmente no soy seguidor del presidente Luis Abinader,
a pesar de que tengo como profesional justo y ético que reconocer la impronta que él le ha ido confiriendo al ejercicio del poder, y que espero que cuando reciba los embates de estos grupos de poder, porque los embates vienen, óigalo bien, mi querida Jacqueline, los embates vendrán, pues que el presidente Luis Abinader demuestre la resiedumbre necesaria para continuar apoyando esta labor del Ministerio Público, y que es una labor también de la sociedad dominicana. Desde este momento ya no hay punto de retorno para el presidente. Debe continuar aunque se arrepienta ahora de las decisiones que ha tomado. Mire, yo creo que el presidente Luis Abinader no tendrá de nada que arrepentirse si continúa apoyando este proceso de poner en blanco y negro los manejos que se han venido dando en la sociedad dominicana, sobre todo con los recursos públicos, la desviación, el manejo antojadizo y el manejo poco escrupuloso de los recursos públicos. Yo lo que creo es que el presidente Luis Abinader se le ha brindado la oportunidad de casarse con la gloria, y de acuerdo a la firmeza que él demuestre en continuar apoyando este tipo de acciones del Ministerio Público, pues será un presidente recordado con gratitud por el pueblo dominicano. Ahorita tú hablabas de que el Ministerio Público tiene suficientes insumos para poder continuar y sustentar los procesos que están en investigación. Ahora, la pregunta, y muy importante pregunta es esta: ¿cree usted que con el presupuesto actual del Ministerio Público, este puede responder a las exigencias de las presentes coyunturas? Eso es uno de los graves temas y de los grandes desafíos que se le presentan al actual gobierno. El Ministerio Público no cuenta con los recursos suficientes. Hay que decirlo, esto definitivamente hay que tenerlo como un referente. Ojalá que el país, que en estos momentos está atravesando una crisis económica y que al parecer ya estamos iniciando el proceso de superación de la misma, pues pueda brindarle desde el Estado el apoyo financiero necesario para que este Ministerio Público, bajo la dirección de la doctora Miriam Germán, pueda contar con todos los recursos, ya sean recursos humanos, ya sean recursos tecnológicos, ya sean recursos de cualquier otra naturaleza, para poder desentrañar esta vorágine de corrupción que definitivamente ya no le daba oportunidad, óigase bien, no le daba oportunidad para que la sociedad dominicana pudiera pues mantenerse con un rostro esperanzado en que tendría un futuro promisorio más tarde que temprano. Creo que eso es uno de los grandes retos, y considero que la sociedad dominicana estaría dispuesta incluso a asumir grandes sacrificios, oiga bien, asumir grandes sacrificios si se le garantiza con la asignación de más recursos. El Ministerio Público podría profundizar y podría realmente desentrañar los mayores males que han estado castigando a la sociedad dominicana en cuanto al manejo de lo que son los recursos del Estado durante todas estas décadas. El dominicano hoy en día está decidido a que se llegue hasta las últimas consecuencias, y aquel que intentare subvertir el orden constitucional de este país va a recibir el rechazo y el escarnio público, porque la sociedad dominicana no está dispuesta a negociar este proceso que, como bien usted señala,
ha llegado a un punto de no retorno. Oh, ciertamente el Ministerio Público y también el presidente tienen un gran interés de continuar atacando y persiguiendo la corrupción. Es un trabajo que es indetenible. Pero, ¿qué hay de esos grupos que se están viendo afectados con los procesos? Van a reaccionar. En el caso del cuerpo militar y de esos entramados corruptos que se articulan desde dentro de las Fuerzas Armadas, ¿cómo tú crees que van a reaccionar toda vez que desde hace ya 2 semanas se ha venido hablando de una reunión que se efectuó entre altos mandos militares? ¿Puede en algún momento haber una reacción por parte de esos grupos que pueda llevar a la República Dominicana a verse en una situación de amenaza en cuanto a la estabilidad? Mire, Jacqueline. Porque las acciones traen reacciones, sobre todo cuando hay interés, y eso hay que tomarlo en cuenta. Mire, Jacqueline, yo durante 20 años he estado vinculado como docente tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional. Recientemente acabo de finalizar un módulo de un curso de gerencia policial con oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Gerencia policial y liderazgo. 42 coroneles y tenientes coroneles de ambos sexos. Y les voy a decir, y le voy a decir a usted y a la sociedad dominicana que la oficialidad joven, que son la mayoría de los que tienen puesto de mando hoy en día, consideran que ha llegado el momento de erradicar la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos son perjudicados, ellos son sacrificados, ellos son irrespetados, ellos son vejados y ellos son humillados por aquellos altos oficiales que se consideran señores todopoderosos dentro del espectro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de las demás agencias de seguridad. O sea, que le voy a decir una expresión: una golondrina no hace verano. Quienes tienen a su mando la tropa hoy en día son oficiales jóvenes, académicos, bien formados, que tienen su futuro cifrado en el asentamiento, en la institucionalización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y no están dispuestos a involucrarse en ninguna aventura que pueda tender a dar al traste con el actual orden constitucional de este país. Se lo digo yo, que los conozco. ¿Usted sabe por qué? Porque yo comparto con ellos sus alegrías, comparto sus penas, comparto sus indignaciones, porque yo me he hermanado con ellos en mi trabajo docente. Yo los trato como son, como dominicanos, hermanos, que muchos de ellos son hombres y mujeres excepcionalmente inteligentes, capaces, con una potencialidad que los hace merecedores de poder ascender a los puestos máximos de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y que hoy, bajo ese modelo de corrupción clientelar que ha penetrado los cimientos más profundos de nuestros estamentos policiales y militares, pues a muchos de ellos le ha frustrado su carrera. De hecho, le puedo decir que aquí una cantidad importante de oficiales jóvenes pidieron su retiro, tanto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque no veían futuro. Como me dijo uno, me dijo: profesor, los años que me quedan de juventud y de fuerza y energía, yo tendré que dedicarlo fuera de aquí para poder dejarle una vida promisoria a mi familia. No voy a llegar a nada en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque este es un modelo corrupto, este es un modelo opaco, esto es un modelo de las cavernas,
y yo no me voy a prestar a vincularme con sectores del crimen organizado y con los sectores de más baja estofa de la sociedad dominicana. Aquí nadie que tenga dos dedos de frente se puede llegar a la conclusión de que en nuestro país el orden institucional consignado en nuestra Constitución pueda ser alterado por algunas cabezas calientes, algunos individuos sin criterio de lo que es la carrera militar y policial para involucrarse en una aventura. Certifique eso. Pero, Paul, sería bueno tomar en cuenta lo siguiente también, que esos militares corruptos no se manejan solos. También tienen otros sectores que son poderosos que actúan en complicidad también con ellos. Sectores económicos, me refiero a sectores económicos, que de alguna u otra manera también se verían afectados en estos procesos. Sí, pero son minorías minúsculas. Y aparte de eso, esos sectores económicos nunca se involucran en situaciones de esta naturaleza porque tampoco cuentan con el arrojo. Ellos saben instalar maquinarias de enriquecimiento ilícito, saben fomentar alianzas con sectores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para utilizarlos a su favor. Pero al momento de la verdad, cuando llega la hora de esos sectores sencillamente huyen del escenario y los militares dominicanos lo saben. Los militares dominicanos han tenido mucha experiencia en esa situación. Después de la Guerra de Abril y de aquellos manejos que tuvo el expresidente Balaguer en los años 70, los militares dominicanos se divorciaron totalmente de la idea, les erradicaron de su imaginario esa idea que desde los cuarteles se podrían lograr azonadas que dieran al traste con el orden constitucional de la República Dominicana. Eso es una idea muy peregrina, muy lejana de convertirse en una realidad en nuestro país. Podrían hacer alguna que otro, podríamos decir, desaguiso, cualquier situación escandalosa, pero con muy pocos resultados, porque no van a encontrar una respuesta favorable en la mayoría de los sectores, ni militares ni policiales, y mucho menos de las élites de la sociedad dominicana. Es bueno dejar eso claro, viniendo sobre todo esas informaciones de parte de usted, que es una persona que tiene mucha experiencia en estos temas, para tranquilidad de los televidentes, de las personas que nos siguen, que nos ven, porque eso ha causado hasta cierto punto incertidumbre en la sociedad dominicana. Para finalizar, Paul, ya brevemente, me gustaría que me dijera cómo va el tema de la reforma policial, la propuesta de reforma policial. ¿Cómo está trabajando la comisión en ese sentido? ¿Qué tanto ha avanzado? Bueno, la comisión se ha trazado unas rutas bien estructuradas acerca del proceso. El proceso ahora mismo está en la primera fase, es acopio de toda la documentación que hay, porque paradójicamente en este país, y contrario a lo que cree mucha gente, se habían trabajado muchos reglamentos importantes, hay muchos insumos importantes que pueden servir para vertebrar el proyecto de lo que es la transformación de la Policía Nacional. Entonces, la comisión ha organizado una comisión técnica encabezada por Sergio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus. Ahí también se encuentra el doctor Ricardo Nieves, comunicador, abogado, que es una persona con una formación vasta y muy experimentado, y se están conformando las comisiones técnicas.
Estas comisiones técnicas estarán integradas por grupos interdisciplinarios. Este fin de semana tengo entendido que la gran comisión se va a reunir a manera de taller para durante todo el día discutir los pormenores y los detalles de la agenda que se va a agotar en las diferentes comisiones técnicas. Yo tengo el honor de ser disputado por varios equipos de las comisiones técnicas, aunque no formé parte de la comisión amplia que designó el presidente por decreto, pero esa es una comisión de consenso social para que los resultados que se obtengan de los trabajos técnicos que hay que hacer, no un Frankenstein, sino hay que unir muchas etapas de muchos procesos que se han trabajado en pos de una reforma policial y que anteriormente habían sido engavetados. Procesos con diagnósticos muy interesantes, con aporte de expertos nacionales e internacionales de mucho valor. Entonces, cuando se le presente luego a esa comisión macro, que es la comisión que el presidente designó por decreto, pues poder discutir con ellos teniendo ambas partes claro el sentido de hacia dónde deben estar enfocados y encaminados los esfuerzos de lo que conforman, lo que conformarán todas las comisiones especializadas, porque hay comisiones para temas de doctrina, hay comisión para el tema administrativo, hay comisión para estudio territorial, cómo está dividida la policía territorialmente en el país, cómo debemos implementar un diseño con mayor sinergia para la policía, mejor captación de recursos humanos para la policía, el tema de la relación de la policía con la sociedad, que es un tema sumamente neurálgico, Jacqueline. La policía tiene que reconquistar a la sociedad, tiene que reconquistar, pero en términos de confianza, en términos de confianza. Claro, en términos de poder establecer una alianza sólida, pero una alianza que no sea una alianza fomentada sobre elementos triviales, sino sobre aspectos sustanciales de interés común entre la sociedad y la policía. Mira, el proyecto está lindísimo. Ya yo me he reunido con Servio Tulio, con Ricardo Nieves, he conversado con otros colegas que van a participar y creo que hay un consenso. Y hasta la propia policía ya designó el equipo consultivo que se va a tener de la policía para retroalimentar el proceso de la transformación de la Policía Nacional, porque ellos también necesitan y están conscientes que ya la policía bajo esta visión, bajo este modelo, ya no tiene posibilidad de sobrevivir como una instancia digna en la vida nacional. Esto está excelente. Pau, se nos agotó el tiempo y solamente nos resta decirte que de alguna manera a mí particularmente me tranquiliza saber que aunque no eres parte de la comisión amplia para la reforma policial, pero estás dentro asesorando con tus conocimientos. Y yo sé que al igual que a mí, también eso le da tranquilidad a muchas personas. Solamente me resta agradecerle a los televidentes y pues con la pena será hasta mañana una próxima entrega de Visión RD.